buenas tardes. Agradecido por el espacio y muy emocionado porque, bueno, dijo acá el compañero, nació en Arequipa, pero es básicamente y esencialmente puneño, es churata y así lo sentimos y así lo expresamos constante y permanentemente. Yo voy a hablar de un trabajo que está todavía en proceso a partir del texto Resurrección de los Muertos de Gabriel Churata. Es un texto póstumo. Y también me gustaría entrar en diálogo, ya que Churata permite justamente eso, ¿no? El diálogo. En este texto Churata vamos a encontrar que a partir de lo que él enuncia, da cuenta de lo que él está diciendo no tiene una naturaleza apodíctica. Lo que mismo Churata da cuenta quiere decir que todo lo que él está expresando y lo que está planteando no tiene un carácter cerrado o yo absoluto, ¿no? Sino él mismo indica Churata que tiene una naturaleza terapéutica. Entonces, ¿y por qué terapéutica? Cabe la pregunta, ¿no? De repente un poco adelantándose a la visión psicoanalítica de Fromm sobre la sociedad actual, ¿no? Entonces, justamente el texto de Churata en Resurrección de los Muertos nos va a ayudar a poder comprender esa dimensión. Para mí, la Resurrección de los Muertos se constituye en un manifiesto, ¿no? Porque es una declaración pública en torno a tres elementos creo que son allí constitutivos, que son sus principios, las intenciones y las formas, ¿no? Partiré previamente, antes de hablar de las formas, el título, Resurrección de los Muertos, puede ser un título que puede inducirnos a una falsa comprensión del texto debido a que para Churata la muerte como tal no existe, ¿no? Entonces, en cuanto a Heidegger, por ejemplo, que enuncia el Dasein, Churata dice que no existe la muerte, ¿no? No somos un ser para la muerte. Entonces, al no ser un ser para la muerte, porque la muerte que dice Churata que es, la muerte en todo caso constituye el regreso al vientre, ¿no? ¿Y qué es ese regreso al vientre? Es vivir, o sea, continuar la vida, continuar la existencia. Esto podría tomarse de manera retórica, yo sé, pero en el caso, digamos, del ambiente social y político y cultural, Churata es claro cuando enuncia de que a lo que podemos llamar, digamos, evolución y o progreso es la vuelta hacia el pueblo mismo. Eso es progreso para Churata. Este manifiesto, al que yo considero que es por Resurrección de los Muertos, partiré de las formas de manera muy sucinta por el tema del tiempo. Cuando vamos a dar lectura, al igual que en el Pez de Oro también, tenemos que comprender la oralidad, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Churata es emular justamente la oralidad, en donde los diálogos son intempestivos, son cortantes, donde no podemos tener una comprensión cabal si es que no seguimos constante y permanentemente desde una visión inclusive pragmática para tener un significado. Y ello también me lleva a decir de que se debe tener como diría Bourdieu, un capital cultural para poder hacer en su dimensión plena lo que quiere decir Churata, ¿no? Cuando vamos a dar lectura del texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar diálogos, como ha mencionado el compañero, diálogos con Platón, con Descartes, ¿no? Pero son diálogos que, digamos, no tienen un fin o algo que te indique que acaba de terminar, digamos, de conversar con Platón, sino que Platón vuelve a regresar, se queda con una pregunta, está Descartes por allí, pero entre los diálogos que más, digamos, uno podría considerar, o el que personalmente más me llamó la atención, es el diálogo con San Francisco de Asís, ¿no? Recordemos que Asís tiene pues, una mirada, un trato muy amable, ¿no? por los animales. Esa cuestión de la animalidad en Churata es sumamente importante, debido a que Churata está en contra de lo que él considera el hombre letra, ¿no? Porque el hombre letra está pues, sumido en abstracciones, ¿no? Sumido digamos, en cuestiones que al fin y al cabo no son germinales para Churata, ¿no? Él aboga justamente por el hombre no letra, y el hombre no letra es el profesor analfabeto que está en el texto, él es el hombre no letra. Entonces él aboga por ello, y lo más próximo al hombre no letra es lo que el hombre letra diría pues un salvaje, ¿no? Diría un animal. Entonces Churata aboga por esa figura, ¿no? tan relevante. Bueno, en el caso, por ejemplo, eso en el caso de las formas, de manera muy breve. En el caso de de los principios, bueno, yo he considerado algunos nada más, hay mucho más de hecho. Está, por ejemplo, uno que podría sonar axiomático, que es el destino le pertenece al pasado, ¿no?
Este solo enunciado nos da muestra de que para Churata la dialéctica no es los opuestos como tal, sino es pues la complementariedad, ¿no? Y esto involucra que el pasado está en el presente. Y cuando el texto habla de la resurrección de los muertos, es que como es un concepto que Churata ha ido también desarrollando ya en el Pez de Oro. Cuando habla del chulpatullo, cuando habla de las chulas como tal, no están allí, digamos, si buscamos el pasado encerrado en el chulpatullo, ¿no? Si buscamos, es como buscar a Dios en la iglesia, ¿no? De palmo a palmo, ¿no? No consignan esa figura, ¿no? Sino que los muertos como tal viven en nosotros. Es por eso que Churata dice, tú eres Naya, o yo soy tú, ¿no? Tú eres yo y yo soy tú. Es decir, hay una simbiosis, se quiere, con el presente y el pasado. Entonces, un principio allí sería este de que el destino le pertenece al pasado. Es decir, para comprender, el destino le pertenece al futuro, ¿no? Quiere decir que si nosotros buscamos desarrollar, buscamos un progreso, ¿no? En cualquier ámbito que este fuera pueda ser, lo que debemos de hacer es recurrir siempre constante y permanentemente al pasado. Nos dice también Churata de que no puede vivenciarse de manera, verticalizada. Esta parte también me parece sumamente interesante. Esa vuelta al pasado no se puede hacer de manera verticalista porque va a ocurrir o va a salir un riesgo muy grande, que es que él usa una alegoría que va a triunfar la magia del Chaitán, ¿no? Es este brujo, ¿no? Que a partir, como la figura de Descartes, donde está, digamos, este genio maligno, que con su, ¿no? A través de sus artes pues, nos hace creer. Lo mismo pasa cuando nosotros asumimos el pasado pero de manera verticalista. Esto nos lleva a generar parámetros o jerarquías como tal, ¿no? Él busca, Churata, en la propuesta, una de su lectura, que volvamos al pasado o tengamos el pasado como algo cercano, no algo lejano, pero de manera horizontal. Eso quiere decir en diálogo. No es la sola interpretación individual el que me va a llevar pues, a descubrir algo, sino es el diálogo a través del colectivo, ¿no? Luego también Churata tiene otro axioma que yo podría decir, que es volver sobre sí, ¿no? O sea, el pueblo, como ya había indicado, a lo que podemos llamar evolución, es cuando el pueblo vuelve sobre sí mismo. En el caso del hombre letra, Churata hace mención que sí, efectivamente, el logos es importante, pero no deja de tener importancia, usando, digamos, categorías occidentales, el ethos y el pathos, ¿no? Más aún el tema del pathos, porque también en el Pez de Oro Churata hace mención a lo siguiente, que es, haciendo, digamos, una réplica de Descartes, no es pienso, luego existo, ¿no? Siento, por ende existo, ¿no? Entonces el tema del sentir es lo que nos convierte, digamos, en seres humanos como tal, ¿no? La razón es, o el logos como tal, no es aquello primordial para Churata, no es aquello que nos constituye como tal, sino el hecho de sentir, el hecho de la afectividad, ¿no? Y la afectividad no solamente limitada al semejante humano, digamos, ¿no? Porque el semejante también es la vida, el semejante también es la vida del animal, la tierra, la Pachamama, son también semejantes en cuanto son seres vivos también igual que nosotros. Bueno, finalmente, en torno a las intenciones, ¿no? ¿Qué busca Churata con este texto? Bueno, yo podría considerar en todo caso lo que busca Churata a partir de lo que él denomina epistemología rupestre, es justamente dar que podamos reflexionar en torno a cómo hemos entendido la generación del conocimiento, cómo hacemos práctica o uso de ese conocimiento. Y cuando Churata habla de la epistemología rupestre, hay que tomarlo, digamos, de manera figurativa, pero a la vez también esto nos lleva a que lo rupestre es, digamos, la plasmación de la acción, ¿no es cierto? La plasmación de lo cotidiano. Y es un elemento para poder conocer qué se ha hecho, qué se está haciendo. Entonces, esta epistemología rupestre, que es lo que el mismo Churata denuncia dentro de ese texto, nos lleva a que la epistemología tiene que tener un sentido práctico, ¿no? Un sentido de la cotidianidad, y en donde no se puede, digamos, basar solamente en el logos, o el hombre en letra es que debe indicarnos qué es lo que se tiene que hacer o por dónde conducirse, sino que tiene que constituirse a partir también de algo fuera del logos occidental, ¿no? Que a veces siempre nos ponen categorías y nosotros tratamos de utilizar esas categorías para explicar o interactuar en el mundo andino, ¿no? O la realidad, digamos, local en ese caso, ¿no? Bueno, cierro esta breve exposición
reiterando que en el caso de Churata, el conocimiento, ¿no? El conocimiento está ligado desde lo que él denuncia en este caso, tiene que ver mucho con la raíz cultural, ¿no? Quiere decir que no se trata, digamos, de usar categorías, porque es lo que hace Churata, por ejemplo, hay un pasaje muy interesante con Platón. Primero inicia con una discusión con Platón, ¿no? En fin, pero en donde cierra la discusión es interesante porque el propio Churata, ¿no? Usando los conceptos, los argumentos de Platón, le hace dar cuenta que aquello que considera Platón, digamos, como el otro mundo, ¿no? No hay otro mundo, no es esta la apariencia, esta es, ¿no? Esta es, digamos, la realidad. Pero claro, tomando en consideración que sí, digamos, se puede entender conceptos, ¿no? Pero no son estos conceptos los que deberían gobernar, ¿no? Nosotros tenemos que gobernar a los conceptos, ¿no? Y un pasaje interesante donde Churata le dice, Platón, ¿has entendido? A ver, vuelve a escribir en el cuaderno que ahorita voy a revisar, ¿no? O sea, es interesante, digamos, ese diálogo, esa ironía en que maneja Churata, digamos, a los pensadores occidentales, ¿no? Bueno, eso sería todo.